Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de monitoreo proactivo con DevOps Guru, una herramienta que nos ha permitido evolucionar todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la observabilidad a partir de esta última herramienta que nos entrega AWS. Yo soy Martín Aristizal, soy Cloud Architect en Pragma y estoy encargado pues, de algunos temas relacionados con la evolución del producto y con procesos de preventa. Entonces, vamos a entrar aquí en materia en esta corta charla. Dicho sea de paso, pues digamos que Pragma es un partner advanced y podemos apoyarlos pues como en todas sus diferentes necesidades relacionadas con la gestión y la implementación de servicios sobre AWS. Vamos a hablar entonces de estos siguientes temas. Primero que todo vamos a hablar un poco de cuáles son los retos del monitoreo operacional. Luego vamos a hablar de cómo funciona el monitoreo con inteligencia artificial en AWS basado en Divos Guru. Luego vamos a entrar ya específicamente en lo que tiene que ver con Divos Guru, los tipos de uso y vamos a hacer un corto demo como para que veamos pues, la interfase funcionando y cómo opera y cuáles son los resultados que nos entrega esta importante herramienta. Ante todo, bueno, vamos a partir como de revisar cuáles son los retos que nos presenta normalmente el monitoreo. Eh, Primero que todo, tenemos un tema de unos volúmenes de datos que son muy grandes y dispares. Esto se da porque cada día más los sistemas modernos nos están generando una gran cantidad de información. Esta gran cantidad de información hace que sea más difícil seguirle el paso a los diferentes componentes de un sistema para poder identificar si están funcionando bien o no están funcionando bien. Entonces, digamos que este es un reto fundamental que tenemos. Un segundo reto importante es la asociación de datos, que se desprende un poco del anterior. Es decir, si nosotros tenemos una gran cantidad de datos que se está generando, muchas veces se vuelve complejo poder saber cada dato, cada log de los que estamos revisando, a qué componente de nuestro sistema está afectando o sobre qué componente tiene alguna significación particular. Entonces también digamos que es un tema que se nos presenta como un reto en nuestro día a día. El tercer elemento es el mantener el monitoreo actualizado, precisamente a partir de la complejidad que nos presentan los ecosistemas modernos con la gran cantidad de información y de componentes que podemos encontrar allí, mantener el esquema de monitoreo y si lo hacemos de una manera manual es mucho más complicado. Inclusive haciéndolo pues con herramientas adicionales, puede ser que el monitoreo de tiempo en tiempo se nos esté desactualizando y nos toque, pues, digamos, hacer un proceso para revisar que sea relevante y mantenerlo actualizado para que esa información que nos entregue sea significativa. Otro reto operacional que tenemos es la sobrecarga en la cantidad de alarmas. De hecho, esto es un proceso que ha sido muy estudiado y que conduce a un hecho que se llama fatiga por alarma, que es cuando se generan tantas alertas que prácticamente de tanto verlas dejamos de ponerles cuidado. Entonces, digamos que esto también es un tema fundamental porque el sentido de una alerta, pues es que efectivamente cuando se genere haya alguien que esté atento a ponerle cuidado a lo que está pasando y a solucionar. Pero si no tenemos esa atención, porque precisamente la cantidad de alertas es tanta, va a llegar un momento en que la mayoría de las alertas se nos van a pasar por alto y dentro de esa mayoría de alertas, bueno, van a haber unas que son muy significativas y que tampoco vamos a poder ponerle la debida atención. Entonces, digamos que ante esos retos de monitoreo y también aquí, pues como mostrando el panorama general, lo que se pretende es cómo facilitar esas actividades de monitoreo para que realmente lo que tengamos y lo que generemos desde el punto de vista del monitoreo y la observabilidad sea relevante para nuestros servicios. Aquí tenemos una vista interesante que nos muestra todo lo que es el ecosistema de herramientas que normalmente tiene AWS que nos facilitan toda la gestión de nuestras plataformas. Entonces, digamos que nosotros podemos tener acá una serie de componentes que son los que realmente hacen parte de nuestra aplicación. Tenemos acá una serie de componentes tradicionales de lo que es el monitoreo y la observabilidad. Acá tenemos, por ejemplo, CloudWatch, que es la herramienta central de todo el modelo de monitoreo.
tenemos los logs, que es donde se genera información relevante de cada uno de los componentes y que esta información al pasarla a través de CloudWatch, entonces nosotros podemos tener una información más detallada de lo que está pasando por debajo de nuestro sistema y tenemos ya alguna serie de herramientas que nos van a permitir ya tener una información más elaborada a partir de lo que genera nuestro monitoreo. Entre esas opciones y herramientas tenemos SRAI, que es una herramienta fundamental para identificar el comportamiento de las aplicaciones y componentes sin servidor. Tenemos la parte de CloudTrail, que nos informa sobre todas las acciones que se están ejecutando sobre el sistema. Y tenemos unos componentes de Insights que lo que hacen es analizar información relevante de cada uno de estos componentes para entregarnos información más elaborada. Es decir, estos Insights lo que hacen es tomar información base, ejecutar ciertos procesos de analítica sobre ellos y entregarnos información que es más significativa. Y acá digamos que tenemos planteada una serie de herramientas que son las que nos ocupan hoy, donde ocupa un lugar fundamental DevOps Guru, pero que también viene apoyada en otros dos elementos como son Array Insights y CloudWatch Anomaly Detection, que son componentes que también tienen incorporados elementos de analítica y de inteligencia artificial. Entonces digamos que con estas herramientas fundamentales ya pasamos a lo que son lo que nos entrega tradicionalmente el monitoreo y la observabilidad, que son todos los componentes de dashboard y alarmas. Los dashboard que nos entregan unos mapas, unos tableros de control donde nosotros podemos ver cómo es el estado operacional de nuestros sistemas, las alertas que precisamente nos indican cuando hay un evento de importancia significativa sobre el cual debemos actuar, y los componentes de notificación, donde acá tenemos SNS, que es un servicio netamente de notificación, mientras que Eventbridge es un componente que además de notificación nos permite tomar acciones sobre los sistemas que estamos monitoreando. Y ya desde la perspectiva de la operación, pues digamos que acá lo que tenemos es integraciones con los diferentes componentes que podemos tener para nuestra gestión del día a día. Ahí cuentan, por ejemplo, OpsCenter, que es otro elemento, otra solución de AWS, o herramientas de ChatOps, que son herramientas que nos permiten pues tener unos chats debidamente automatizados, o también herramientas del mercado como lo es PagerDuty, Opsgenie o Slacks, que son herramientas pues como ya para manejar el modelo de escalamiento y de alertamiento a nivel corporativo. Entonces digamos que estos son como unos componentes del ecosistema con el cual nosotros podemos contar para mejorar nuestra gestión. Entrando ya específicamente en lo que es DevOps Guru, tenemos que decir que es un servicio basado en Machine Learning, o sea, en componentes de inteligencia artificial, y que lo que busca fundamentalmente es mejorar la disponibilidad de las aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos permite DevOps Guru? Lo que hace es facilitar la detección automática de problemas para mejorar la disponibilidad de aplicaciones y reducir costos de inactividad, ¿cierto? O sea, todas las funciones de monitoreo y observabilidad, pues realmente tienen un objetivo fundamental, que es disminuir los tiempos de inactividad, que eso pues obviamente nos va a garantizar no solamente una mayor satisfacción del usuario, sino que el servicio como tal que presta nuestra compañía se esté prestando de una manera transparente a los usuarios, ¿cierto? Y otro tema muy importante es que a pesar de que aquí estamos hablando de Machine Learning, estamos hablando de herramientas basadas en inteligencia artificial, DevOps Guru es una herramienta de un nivel que nos permite trabajarlas sin que nosotros tengamos que tener ningún tipo de experiencia en aprendizaje automático. Es decir, DevOps Guru realiza todo ese procedimiento y ese procesamiento de información en el back, y lo que nos va a entregar a nosotros ya es un conocimiento detallado para que nosotros podamos tener información y tomar acciones al respecto. ¿Por qué DevOps Guru? Primero que todo es una solución muy fácil de usar. Como les mencionaba, pues no requerimos tener conocimiento en temas de Machine Learning para poderla usar. Nos va a dar una detección automática de problemas operacionales, haciendo que, analizando de manera continua todos los flujos y las métricas que se están generando en nuestra plataforma, ¿cierto? Son soluciones ágiles porque nos ayudan a resolver rápidamente los problemas.
De hecho, DevOps Guru tiene dos componentes de acción, uno que llamamos reactivo y uno que llamamos proactivo, ¿cierto? El reactivo es cuando ya presentó el inconveniente, mientras que el proactivo lo que logra es identificar información significativa que todavía no me va a generar directamente un problema, pero que tiene el potencial de hacerlo. Entonces, ahí es donde digamos que todo este componente de Machine Learning cobra relevancia. También está el tema de escalabilidad, porque pues en la medida en que nosotros añadimos nuevas cargas de trabajo, DevOps Guru simplemente las puede tomar de manera automática o con una configuración mínima nuestra, dependiendo cómo hayamos configurado la herramienta al inicio. Y un tema fundamental, de acuerdo a lo que les mencionaba previamente, es la reducción del ruido. Es decir, DevOps Guru nos va a permitir evitar la fatiga por alarmas haciendo una correlación automática de los diferentes eventos que se están presentando y mostrándonos a nosotros en un tablero la información que realmente tiene significado para nosotros. ¿Cómo podemos usar DevOps Guru? Pues inicialmente nosotros podemos seleccionar sobre qué alcance vamos a gestionar. Entonces nosotros podríamos decir un tag, por ejemplo, que identifica una aplicación y decir que vamos a aplicar DevOps Guru sobre todo todos los tags que correspondan ahí. O le podemos decir que un stack de CloudFormation donde hayamos nosotros implementado una plataforma, un servicio completo, lo tomamos como base para prestar el servicio, o bien de una manera más amplia le podemos decir que actúe sobre todos los elementos de una cuenta, ¿cierto? Y ya digamos que Amazon DevOps Guru lo que hace es integrarse en nuestro ecosistema, como les mencionaba anteriormente, de notificaciones o de Event Bridge, que nos permite ir a un paso más allá mediante la automatización y de esa manera integrarlo pues como en el ecosistema normal que nosotros tenemos. Un tema muy fundamental de DevOps Guru es que se enfoca mucho en lo que son componentes serverless. Esto porque básicamente los componentes serverless son los que de pronto presentan una mayor dificultad a la hora de yo poder identificar inconvenientes de funcionamiento. Entonces lo que hacemos con DevOps Guru es integrarnos en estos ecosistemas. Lo podemos ver más claramente acá. Entonces yo tengo unos componentes serverless que en este caso es una API Gateway y unas funciones Lambda y una base de datos DynamoDB. Y lo que yo hago es que utilizando la información que este sistema me genera a través de CloudTrail, de CloudWatch y los componentes que mencionamos anteriormente, lo que hace DevOps Guru es tomar esa información relevante de acá y a partir de eso nos genera insights, ¿cierto? Siempre que hablamos de insights, estamos hablando de un conocimiento elaborado, es decir, más allá de lo que nosotros podemos ver en un log, lo que él hace es correlacionar y nos entrega ese conocimiento elaborado que a nosotros como operadores nos va a facilitar la gestión. Algunos ejemplos básicos que podemos usar es que, por ejemplo, cuando tenemos una función lambda que está conectada a un S3, es muy común tener problemas de ejecución por roles y permisos que están mal configurados. Entonces, pues un escenario donde nos puede ayudar mucho DevOps Guru es a identificar cuando hay problemas en la ejecución de los roles. Otro escenario acá es cuando ya tenemos API Gateway con Lambda, una base de datos, y tenemos otro ecosistema adicional donde también podemos utilizar DevOps Guru para analizar estos componentes que son serverless y tener información significativa que nos va a ayudar a identificar problemas también, como por ejemplo cuando una base de datos está corta porque, por ejemplo, no la diseñamos con la capacidad adecuada. Entonces acá DevOps Guru nos va a alertar sobre esos problemas de capacidad que de pronto son difíciles de identificar en un primer momento, ¿cierto? También, por ejemplo, problemas de rendimiento de base de datos. Acá tenemos un escenario donde estamos grabando en una base de datos Aurora desde una aplicación que puede estar en un auto-scaling group de EC2. Entonces, digamos que también DevOps Guru nos va a ayudar a identificar esos problemas de comunicación que hay entre nuestra aplicación y la base de datos y nos va a ayudar a identificar cuellos de botella. Esto es un poco pues como la parte teórica de una manera muy comprimida. Vamos a mirar rápidamente pues también como un demo donde podemos mirar este ecosistema de monitoreo y vamos a ver cómo DevOps Guru nos va a ayudar a solucionar esos problemas del día a día para que podamos trabajar de una manera más ágil. Entonces, acá en este demo,
lo que hicimos inicialmente fue implementar un servicio completo, que en este caso es un servicio de adopción de mascotas. Esto corresponde a un demo, a un workshop, perdón, muy interesante que se llama One Observability Workshop. Si ustedes lo buscan en Google, inmediatamente les va a aparecer este workshop y lo pueden ejecutar si están interesados en conocer de una manera más detallada cuáles son todos los servicios que podemos tener con AWS en sus servicios de observabilidad. Entonces, acá tenemos un sitio completo, donde los usuarios, pues digamos, pueden entrar y adoptar, digamos, una mascota. El usuario puede hacer por acá consultas normales, revisar las características, digamos, que tienen cualquiera de estos pequeños peludos que tenemos acá. Y con base en esto, entonces, digamos que ya el usuario podría pues hacer el proceso de adopción. Obviamente esto es un proceso simulado que no tiene realmente un componente de costos, pero que simula todas las acciones que puede ejecutar un usuario. Por detrás, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es una serie de componentes, muchos de ellos serverless, en los cuales tenemos, digamos, todo, la infraestructura que estamos utilizando. Por ejemplo, acá tenemos todo el esquema de step functions que nos va a orquestar todo lo que tiene que ver con las funciones lambdas. Tenemos los esquemas de notificación que habíamos hablado previamente, como lo que es todo lo de SNS y SQS. Tenemos unos balanceadores de carga que nos van a permitir trabajar con esquemas de contenedores balanceados entre diferentes zonas de disponibilidad. Y tenemos unos componentes de API que son los que van a permitir que cuando el usuario ejecute diferentes acciones, se pueda tener, digamos, eh, la ejecución de cada uno de estos componentes específicos, cada uno de ellos enfocado a una acción del usuario. Y tenemos lo que son los componentes de observabilidad que habíamos mencionado ahorita, entre los cuales está pues Array, CloudWatch, y acá en esto se viene a incorporar lo que es DevOps Guru. En un escenario tradicional de monitoreo, pues nosotros lo que vamos a tener es una gran cantidad de información que nos generan estas herramientas. Aquí vemos, por ejemplo, todo lo que es el monitoreo de los balanceadores de carga, que nos dicen cuáles son esas aplicaciones internas que están siendo más solicitadas y cuáles son la cantidad de requerimientos que nos está surgiendo de cada una de ellas, ¿cierto? Podemos ver indicadores como la cantidad de requerimientos, como lo que tiene que ver con la cantidad de conexiones que se están generando, cómo está el consumo de unidades de cómputo de cada uno de estos componentes, etcétera, ¿cierto? Hay un componente también muy importante acá, que es lo que tiene que ver con el Service Map, que es un componente de SRAID que nos permite identificar todas las trazas y componentes internos que hacen parte de una aplicación. Esto lo interesante, pues, y la mayor utilidad que tiene es que nos va a permitir identificar si nuestro sistema se está comportando con algún tipo de lentitud, nos va a generar información significativa de cuáles son esos componentes que están generando inconvenientes. Ahora pasemos a revisar específicamente lo que tiene que ver con DevOps Guru. Entonces, digamos que aquí tenemos básicamente la interfase, aquí estamos viendo lo que tiene que ver con las configuraciones, y aquí lo que nos va a permitir es, primero que todo, configurar el esquema de alertamiento, es decir, sobre qué alertas vamos a generar notificaciones al personal encargado de estos componentes, eh, y nos va a permitir configurar algunos elementos más que tienen que ver, primero, por ejemplo, con System Manager, que nos va a permitir generar tiquetes automáticamente a partir de un evento que se presente y que detecte DevOps Guru. También nos va a permitir configurar si queremos habilitar la detección de anomalías de logs, lo cual nos va a dar una información relevante adicional a la que vamos a obtener con los componentes de monitoreo. Y también nos permite definir si vamos a permitir que también se haga monitoreo de las bases de datos RDS, con lo cual vamos a tener un panorama completo de lo que nos está presentando nuestra solución y una visibilidad integral de todos los elementos, ¿cierto? Ya cuando vamos acá a la parte de recursos analizados,
lo que nos va a mostrar Divos Guru es cuáles son los tipos de componentes que estamos analizando, cada uno de ellos, y nos va a permitir identificar sobre cada uno de estos componentes cuáles son los recursos analizados, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que estamos analizando 105 recursos y acá nos da pues una descripción detallada de cada uno de ellos. Miremos que aquí hay una lista completa donde nos va a mostrar esos 105 componentes que estamos analizando. Aquí nos dice pues como el resumen de cuáles son. Divos Guru también tiene un elemento muy interesante y es que nos permite estimar los costos. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver a partir de cómo estemos o cómo queramos configurar, vamos a poder identificar cuáles son los costos estimados. Entonces miren lo que les mencionaba ahora, yo puedo decir que voy a monitorar un stack completo, puedo decirle que lo voy a monitorar por tags, por ejemplo, o le puedo decir que voy a monitorar todos los componentes que están en una cuenta. Y él, a partir del análisis de todos esos elementos, lo que nos va a decir es cuál es el costo estimado de hacer el monitoreo con Divos Guru. Aquí no se asusten, eso no son $73.000, sino 73.5 por el manejo pues, del punto decimal. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que para toda esta plataforma, el costo que tendría monitorear con Divos Guru sería de $73 como tal, pues lo cual pues realmente es un costo que no es muy representativo pues para la utilidad que nos va a presentar la solución, ¿cierto? También nos entrega un dashboard. Este dashboard pues lo que nos permite es identificar cuál es el estado de salud de esos componentes que estamos monitoreando. Aquí podemos ver que nos está mencionando cada uno de los servicios y nos está diciendo su estado de salud. Obviamente, como es un estándar, pues si nos está mostrando en verde, significa que está funcionando sin ningún inconveniente, y si muestra otro color, pues ya indicaría que sí tenemos algún problema. Aquí, por ejemplo, podemos identificar que nos dice cuál es el último insight proactivo, es decir, como mencionábamos, son los insights o esas deducciones que él hace a través del análisis de todos los componentes de la aplicación y que nos genera una información más relevante. Entonces, aquí con los insights pues, nos va a mostrar tanto los que son reactivos como los que son proactivos, ¿cierto? Como mencionábamos, los reactivos son eventos que podríamos decir, pues ya sucedieron, es decir, ya se dio cierta afectación, mientras que los proactivos son un tipo de alertamiento que nos permite actuar de manera anticipada, ¿cierto? Entonces, acá él nos muestra, por ejemplo, que se ha presentado un insight de manera repetitiva y nos está refiriendo a una step function que está presentando alguna falla de ejecución. Entonces, digamos que él acá nos indica cuáles son los problemas presentados, en qué tiempo, por ejemplo, se presentaron esos inconvenientes para que nosotros podamos tener acción. Miren que aquí, por ejemplo, nos indica específicamente que en esta fecha se generó una mayor repercusión de este caso. También es importante pues entender que él nos entrega información para que nosotros podamos complementar pues como el conocimiento de lo que está sucediendo, ¿cierto? Aquí nos muestra, por ejemplo, que hubo un evento relacionado con la creación de un stack y, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar aquí específicamente una recomendación que nos da, nos dice que chequemos el plan de ejecución de esta máquina para detectar un error. Si yo le doy clic ahí en ese mensaje, él me va a llevar a una página con información relevante sobre el problema para que yo no solamente me enfoque en solucionar, sino que también entienda cuál es la recomendación que él me está dando para solucionar el inconveniente que pueda tener, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, un componente de integración que le mencionaba ahorita con OpCenter, y es que, por ejemplo, si yo tengo un inconveniente acá, en uno de estos componentes, él me permite crear automáticamente un caso en OpCenter, que es otra solución asociada a System Manager y que nos va a permitir abrir un tiquete, por ejemplo, en la herramienta y a través de ella abrir un tiquete en una herramienta, por ejemplo, de gestión. Entonces, acá lo que él hace es que nos permite ir hasta este ítem de configuración para identificar cuál fue el evento que se generó. Entonces, miren que aquí ya a partir de eso llegamos a la interfase de OpCenter, como les decía, es un componente de System Manager, y aquí nos va a mostrar información adicional relevante
a lo que tiene que ver con ese caso. Un tema muy importante que nos brinda esta herramienta es que cuando nosotros la integramos con los managers, yo también la puedo relacionar con los runbooks, que son capacidades de ejecución automática que yo tengo para solucionar eventos que se me estén presentando. Entonces, por ejemplo, si un elemento de falla se me está presentando de manera repetitiva, yo lo que puedo hacer es generar un up-siren de manera automática, y una vez que lo genero, yo puedo también conectar eso con un runbook que me ejecuta unas actividades de gestión de incidentes de manera automatizada, y de esa manera, pues obviamente yo voy a tener una gestión mucho más transparente y mucho más automatizada. Entonces, digamos que aquí también, por ejemplo, en otro escenario, aquí nos está presentando un elemento con DevOps Guru donde nos está diciendo que tenemos una funcionalidad que es muy útil, que es el Point in Time Recovery, y que no está habilitada. Entonces, no solamente nos da recomendaciones que tienen que ver con solución de errores, sino que también nos da información que nos puede ayudar a nosotros a mejorar la gestión de lo que estamos haciendo, utilizando como todas esas herramientas de buenas prácticas que nos entrega nuestra gestión con AWS. Esto es, pues digamos, una corta introducción a lo que tiene que ver con el monitoreo con DevOps Guru y a todas las facilidades que podemos tener con esta solución, que cada día pues sigue siendo evolucionada en función de lograr que estos nuevos desarrollos en Machine Learning e inteligencia artificial los podamos tener nosotros al servicio de nuestras actividades de operación. Muchas gracias.